El café olía fuerte. Demasiado fuerte. Mark soltó la frase con la misma naturalidad con la que comentaba el tiempo. Me divorcio de ti. Elena. Dejé la cuchara sobre el plato. Hizo un ruido seco. Metálico. Que resonó más que cualquier grito. ¿Perdona? Dije. Mi voz sonaba calmada. Demasiado calmada. ¿Has oído bien? Quiero el divorcio, repitió. No había duda en sus ojos. Solo una impaciencia fastidiosa. Como si le molestara tener que explicar por qué desechaba la basura. ¿De qué? Pregunté. Mi voz era un hilo tenso. Respiré hondo. El olor a café ya me resultaba empalagoso. De esto, golpeó la mesa con la palma de la mano. La taza saltó. Llevo años manteniéndote. Años. No haces nada. No contribuyes nada. Miré sus ojos. Busqué algo. El hombre con quien me casé hace 6 años no estaba. Solo había frustración y desprecio. Tengo mis cosas. Mark, dije. Midiendo cada palabra. ¿Qué cosas? Cortó. ¿Ver series? ¿Ir a tomar vermut con tus amigas? Eso no es trabajar. Elena. Eso es ser una mantenida. Soltó una risa corta y amarga. Yo pago la hipoteca. El coche. Los viajes. Todo. ¿Y tú? ¿Con qué contribuyes? Con los 150 euros que pongo a veces para la compra, ironicé. Eso es caridad. No una contribución. Respiré hondo. El instinto me decía que callara. Que no era el momento. Pero algo dentro de mí. Algo que llevaba años dormido. Se despertó. Mark, dije. Y mi voz sonó diferente. Más firme. Más real. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Se quedó quieto. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. No esperaba una pregunta. ¿Qué? Gruñó. Que tú no tienes ni idea de quién eres. Ni de quién soy yo. Se levantó. Su silla chirrió contra el suelo de mármol. Esto es inútil. No vas a cambiar. He hablado con mi abogado. El proceso puede ser rápido. No tenemos hijos. Es una ventaja. ¿Tan seguro estás? Pregunté. Sí. Esto no funciona. No soy feliz. Necesito a alguien con ambición. Alguien que sea mi igual. No una carga. La palabra, carga, dolía. Pero la dejé resonar. Luego asentí lentamente. Entiendo. ¿Qué entiendes? Que has tomado una decisión. Que has hablado con un abogado. Que no quieres discutirlo. Eso es. Lo hablé con Claudia el viernes. Ahí estaba el nombre. Claudia Vidal. Mi mejor amiga desde la universidad. La abogada que me decía, cuídate, y me abrazaba con fuerza cada vez que me veía. La que, según Mark, era una mujer con visión de futuro. Claudia Vidal, dije en voz alta. Probando el sabor de su nombre en mi boca. Sabía a bilis. ¿Y qué? Se defendió Mark. Aunque nadie le atacaba. Es mi abogada. Entiende mi situación. ¿Hay alguien más? Mark. Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. El aire de la cocina se espesó. Mark se removió en su sitio. ¿Qué? ¿Hay otra persona? No es personal. Elena, dijo. Eligiendo sus palabras con cuidado. Como si estuviera en un juicio. Simplemente. No te amo. Y no puedo amar a alguien que no tiene ambición. Alguien que no lucha. Abrí la boca. Cerré la boca. Lucho todos los días. Pensé. Pero de otra manera. En silencio. No lo siento,
continuó, recogiendo su tableta. Haré las maletas hoy mismo. Me iré a un hotel un par de semanas. Luego buscaré algo temporal. No hace falta que te vayas, dije. Sí. Es mejor así. Quiero distancia. Asentí. La conversación había terminado. Mark se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. ¿Hay alguien más para ti?, preguntó. Sin mirarme. No, mentí. Salió de la cocina. Sus pasos resonaron en el pasillo. Luego la puerta de la habitación de invitados se cerró. No se había ido a un hotel. Se había instalado en nuestra propia casa. En la habitación de invitados. Me quedé sentada. Miré mis manos. Luego abrí el cajón de la cocina. Saqué mi teléfono móvil. No era el que él conocía. Era otro. Un modelo sencillo. Anodino. Deslicé el dedo por la pantalla. 3 aplicaciones, un gestor de correo. Una app bancaria. Una de trading. Abrí la app bancaria. Introduje la contraseña. La pantalla se actualizó. El saldo apareció. No eran 150 euros para la compra. Eran cifras que Mark no podía ni imaginar. Cifras que ni siquiera Claudia, con todas sus ambiciones, podía soñar. Sonreí sin alegría. Era una sonrisa triste. Luego cerré la aplicación. Guardé el teléfono en el cajón. Justo entonces. Sonó mi teléfono personal. El que todo el mundo conocía. La pantalla decía, Claudia. Contesté. Elena. Cariño. ¿Estás bien? Su voz sonaba dulce. Llena de preocupación fingida. Hola. Claudia. Sí. Estoy bien. ¿Qué pasa? Es que Mark me acaba de llamar. Me ha contado lo del divorcio. No me lo puedo creer. Pobre de ti. ¿Quieres que vaya? No, tranquila. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo. Pero. Cariño. Es terrible. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tienes dinero? ¿Algo ahorrado? ¿Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea? Claro. Siempre tan solícita. Gracias. Claudia. De verdad. Pero de momento no necesito nada. Bueno. Si estás segura. Pero tenemos que vernos mañana. ¿Vale? Te invito a comer. Para hablar. Para desahogarte. Vale. Mañana te llamo. Cuídate. Elena. Y no te preocupes por el dinero. Ya encontraremos una solución. Entre amigas. Colgó. Bajé el teléfono. Miré hacia el pasillo. La puerta de la habitación de invitados seguía cerrada. Me levanté. Fregué mi taza. La puse boca abajo sobre el mármol. Todo en su sitio. Luego subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. Nuestro. Hasta hoy. Abrí el armario empotrado. Moví mi ropa de invierno. Presioné un panel lateral. Se abrió con un suave clic. Era un pequeño escondite. Allí guardaba una caja de caoba. La llevé a la cama. Dentro había documentos ordenados. Mi pasado. Mi presente. Mi verdad. En la parte superior estaba el acuerdo prenupcial. Lo hojeé. Mark tenía razón. Lo firmé sin discutir. Renunciaba a cualquier derecho sobre sus bienes previos al matrimonio. Su padre. Un notario de Valladolid. Lo redactó. Es lo normal. Elena. Para proteger a la familia. Dijo Mark. Yo asentí. Porque mis bienes. Los que ya tenía y los que vendrían. No estaban en ese documento. No se mencionaban. Eran míos. Solo míos.
Debajo estaba el contrato. Mi contrato con una firma de consultoría con sede en Luxemburgo. Un nombre anodino, Geraisen Capital Strategies. Mi cargo, consultora senior para el mercado europeo. La retribución, 30.000 euros mensuales. Más bonos. Firmé este contrato 3 meses antes de la boda. Nadie lo supo. Ni mi familia. Ni mis amigos. Y desde luego. No Mark. Luego. Los extractos bancarios. No de una cuenta. De varias. Una en España. Otra en Suiza. Una tercera en Singapur. Abrí el de la cuenta española. El saldo disponible hacía sonreír. No era la cuenta de la compra. Era la cuenta que alimentaba a las otras. Sonó mi teléfono especial. Era Miguel. Mi abogado y el único. Aparte de mi gestor. Que sabía la verdad. Elena. ¿Estás bien? He sabido lo de Mark. Claudia me llamó. Parece estar muy preocupada. Estoy bien. Miguel. Mejor de lo que crees. Cuéntame. Le resumí la mañana. La acusación. La otra persona. Su mención a Claudia. Vaya, dijo Miguel. Su voz era serena. Profesional. ¿Y qué piensas hacer? Él quiere un divorcio rápido y limpio. Citó el prenupcial. El prenupcial es sólido. Renunciaste a sus bienes. Pero él también renunció a los tuyos. Lo que habías y lo que pudiera haber. Es una calle de doble sentido. Elena. Él no tiene derecho a nada de lo que hayas generado durante el matrimonio. Lo sé. ¿Y quieres decírselo? Preguntó Miguel. Había curiosidad en su tono. Me recosté en la cama. Miré el techo. No. Aún no. ¿Por qué? Porque quiere irse. Porque cree que soy una carga. Porque hay otra persona. Quiero ver hasta dónde llega esto. Miguel guardó silencio un momento. Es peligroso. Elena. La mentira por omisión. No es mentira. Él nunca preguntó. Nunca mostró interés. Asumió. Como todo el mundo. Pero cuando lo sepa. Cuando lo sepa. Será su problema. No el mío. Prepara los papeles del divorcio. Que sea rápido. Que sea limpio. Como él quiere. Sin reclamar nada. Ni la vivienda familiar. Ni siquiera la hipoteca. Aunque sea a su nombre. Podrías. Nada. Miguel. Nada. Que se quede con todo lo suyo. Yo me quedo con lo mío. Colgamos. Guardé los documentos. Volví a colocar el panel. El armario parecía normal otra vez. Como mi vida. Bajé a la cocina. Preparé una cena sencilla. Una ensalada. Comí sola en silencio. El ruido de los cubiertos contra el plato era el único sonido. La puerta se abrió pasadas las 10. Mark entró. Olía a colonia barata y a café. No era su colonia. Hola, dijo. Evitando mi mirada. Hola. ¿Cenaste? Sí. Fuera. Asentí. Seguí comiendo. Él se sirvió un vaso de agua. Bebió de un trago. He estado con el abogado hoy, dijo. Apoyado en la encimera. Ya veo. Quiere presentar la demanda en unos días. Si estás de acuerdo. Puede ser express. Por mutuo acuerdo. Sin esperas. Estoy de acuerdo. Me miró. Sorprendido otra vez. Sin luchar. Sin pedir nada. No quiero nada tuyo. Mark. Lo tienes todo muy claro. El piso es tuyo. El coche es tuyo. Toma todo. Yo me voy. Su expresión se suavizó.
Casi parecía aliviado. Luego. Una sombra de duda. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Tienes dinero para un alquiler? Porque puedo darte algo para ayudarte a empezar. La oferta era pobre. Tardía. Vacía. No hace falta. Ya encontraré algo. Elena. No seas orgullosa. No tienes trabajo. No tienes ahorros. ¿Cómo vas a vivir? Casi me río. Casi. Ya me las arreglaré. No te preocupes por mí. Se fue poco después. El piso era enorme. Vacío. Caminé por las habitaciones. Por nuestro pasado. Mark se había ido sin despedirse. Solo un silencio. Llamé a Miguel. He firmado, dije. Sin contrapartida alguna. Ninguna. Es un error. Elena. Podrías haber conseguido algo. No quiero nada suyo. Miguel. Nada. Que se lo quede todo. Que viva con su conciencia o sin ella. ¿Y ahora qué? Ahora espero. Observo. A ver qué hace con su libertad recién comprada. A ver quién es la otra persona. A ver cómo juegan su juego. Miguel suspiró al otro lado de la línea. Tienes un plan. Lo sé. Siempre tienes un plan. No siempre. Pero esta vez. Sí. Colgué. Me dirigí a la ventana del salón. Abrí la ventana. El aire frío de la noche entró, limpiando el ambiente. No sentí alegría ni triunfo. Solo un vacío enorme y una paz extraña. Profunda. La mentira había terminado. Mañana sería un día nuevo. El primero de muchos. Sin sombras. Sin secretos. La mañana del martes amaneció gris en Barcelona. El cielo estaba cubierto. Un manto sucio que parecía querer aplastar los tejados de Gaudí. Me desperté sola en la cama matrimonial. Que de pronto parecía un campo de batalla abandonado. Mark ya se había ido. Oí el ruido del ascensor al cerrarse. Un sonido definitivo que me recordó que nuestras rutinas ya no estaban sincronizadas. Me levanté y bajé a la cocina. Sobre la mesa. Su taza de café estaba invertida en el fregadero. Un gesto simbólico de que su día ya había empezado sin mí. Encendí la cafetera. El aroma a café fresco empezó a llenar el aire, intentando disipar la sensación de abandono. Saqué mi teléfono personal del bolso. Tenía 3 llamadas perdidas de Claudia. 3. A las 8:10. 8:25. Y 9 en punto. Y un montón de mensajes de WhatsApp. Cariño. ¿Estás bien? Te he llamado y no contestas. Por favor. Dime algo. Estoy muy preocupada. He hablado con Mark. Está destrozado. Pero firme en su decisión. Necesitas apoyo. Elena. Cuenta conmigo. La última frase me provocó una arcada. Cuenta conmigo. Como si ella fuera el puente seguro en medio de la tormenta. Cuando en realidad era la tormenta misma. Contesté con un mensaje seco. Calculado. Hola. Claudia. Sí. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo para asimilarlo. Gracias por llamar. Te escribo luego. No le di ningún detalle. No le di ningún acceso. Solo un muro de cortesía profesional. Acto seguido. Abrí la aplicación de correo electrónico en mi otro teléfono. El anodino. Tenía un nuevo correo de Miguel. El asunto decía, actualización preliminar, divorcio Serra /Ferrer. Lo abrí. Era breve y preciso. Como todo en Miguel. Elena, he revisado el protocolo con el abogado de Mark, Rodríguez Asociados. Claudia Vidal no figura como representante legal.
Lo cual es positivo, significa que están tratando de mantenerlo amistoso por ahora. Sin embargo, he detectado una solicitud de información indirecta sobre tus posibles bienes patrimoniales realizadas por el bufete a través de un tercero. Es un sondeo. No encontrarán nada. Pero confirma que la paranoia ha empezado. Prepárate. El juego se acelera. Sonreí. La sonrisa no llegó a mis ojos. El sondeo era predecible. Claudia. Con su ansia de control. No podía evitar husmear. Respondí a Miguel. Gracias. Miguel. Ignoremos el sondeo. Centrémonos en el divorcio express. Quiero que sea rápido y limpio. Sin reclamaciones. Documenta cualquier movimiento extraño. Hasta luego. Guardé el teléfono en el cajón y me serví una taza de café. Lo saboreé lentamente, sintiendo el líquido caliente recorrer mi garganta. Mientras tanto, mi cerebro ya estaba en modo operativo. Abandonar el piso de Mark no era una opción. Era una necesidad estratégica. Pero no podía irme a cualquier sitio. Necesitaba un lugar discreto. Sin historia. Donde nadie me reconociera. Un lugar que oliera a nuevo. A empezar de cero. Sacudí la cabeza. No. Mejor aún. Un lugar que oliera a viejo. A olvidado. Algo que contrastara con la pulcritud de Sarriá. Un piso en el barrio gótico. Quizás. Con vigas de madera y paredes de piedra. Algo con carácter. Algo que no fuera mío, en apariencia. Pero que estuviera completamente bajo mi control. Llamé a un número que no estaba en la agenda de ninguno de mis teléfonos. Era un número de Ginebra. Buenos días. Es la señora Ferrer, dije cuando contestaron. Señora Ferrer. Buenos días. Soy Daniel. De Inmobiliaria Mediterráneo. Hemos recibido su solicitud para una propiedad en Barcelona. ¿Sigue interesada en la opción discreta que le enviamos ayer? Sí. Daniel. Estoy interesada. El piso de la calle dels Banis Nous. ¿Sigue disponible? Totalmente. Es una joya. 400.000 euros. Todo en efectivo. Sin hipoteca. Sin preguntas. La propiedad está a nombre de una sociedad luxemburguesa. ¿Cómo solicitó? Perfecto. Preparen los papeles. Lo compro. Quiero la llave para el viernes. Entendido. Señora. Lo tendremos listo. Colgué. El primer paso estaba dado. La trampa estaba siendo colocada. Un piso en el corazón del casco antiguo. A mi nombre. Pero sin mi nombre. Perfecto. Pasé el resto de la mañana organizando mi mudanza silenciosa. No eran cosas materiales lo que me llevaba, sino documentos, recuerdos y, sobre todo, mi identidad. En el armario. Saqué una maleta pequeña. No para mí. Para Mark. Empecé a doblar sus camisas. Sus trajes. Con una precisión quirúrgica. Como si aún me importara. Una hora después. Llamé a la puerta de la habitación de invitados. Sí. Dijo su voz. Tensa. Abrí. Él estaba sentado en la cama. Con el teléfono en la mano. Lo apagó rápido. Demasiado rápido. Te he preparado la maleta, dije. Dejándola junto a la puerta. Para cuando quieras irte. Gracias, murmuró. No dijo nada más. Yo tampoco. Cerré la puerta y bajé las escaleras. En la cocina. El silencio era absoluto. Me puse mi abrigo de lana. Un modelo clásico y caro que Mark odiaba porque decía que me hacía parecer una profesora de instituto. Salí a la calle. El aire de Barcelona era frío y húmedo. Caminé sin rumbo fijo. Dejando que mis pies me llevaran.
Mis pensamientos no estaban en Mark. Ni en Claudia. Estaban en el futuro. En el piso del barrio gótico. En la primera noche que pasaría allí. Sola. Con el peso de mi verdad a cuestas. Pero sin el lastre de sus mentiras. El teléfono personal vibró de nuevo. Era Claudia. Ignoré la llamada. Al cabo de 5 minutos. Sonó el otro teléfono. Era Miguel. Elena. ¿Estás viendo las noticias? ¿Qué pasa ahora? Acaba de salir en el periódico digital de Barcelona. Una pequeña nota en la sección de sociedad. Separación sorpresa en el mundillo arquitectónico barcelonés. Mencionan a Marc Serra y a su esposa. Elena Ferrer. Nada más. Pero ya está ahí. La liebre ha salido del coto. Entiendo. ¿Quién ha filtrado la información? Imposible saberlo. Podría ser cualquiera. La secretaria del bufete. Un conocido del club de Mark, o Claudia misma. Creando el relato antes de que tú puedas hacerlo. Claudia, susurré. La imagen mental de mi mejor amiga se volvió aún más nauseabunda. Exacto. Y hay algo más. He recibido una llamada de un periodista de economía preguntando por una tal Elena Ferrer, que supuestamente es una inversora importante. El periodista decía que había oído rumores de una operación millonaria en el sector inmobiliario barcelonés. ¿Coincidencia? No. No es coincidencia. Miguel. Es un disparo al aire. Quieren ver si algo rebota. Entonces. ¿Es tuya la operación? Sí. La del piso del gótico. Lo acabo de comprar. Perfecto. Entonces el ruido está justificado. Mantengamos la historia de que es una inversión personal. No relacionada con tu actividad principal. Es una cortina de humo útil. Hazlo así. ¿Y Miguel? Sí. A partir de ahora. Comunícate conmigo solo a través de este canal. Borra el historial de llamadas después de cada contacto. Entendido. La seguridad es lo primero. Colgué. Miré el cielo. Que seguía gris. La niebla empezaba a levantarse. No en las calles de Barcelona. Sino en mi mente. Tenía un plan. Un plan claro y frío. Mark quería un divorcio rápido y limpio. Claudia quería ser la heroína de la historia. Yo solo quería una cosa, que pagaran el precio completo de su arrogancia. ¿Y el precio? Como bien sabía. Se paga siempre en silencio. Caminé hasta la Plaza Real. Me senté en una terraza. Pedí un vermut y observé a la gente pasar. Nadie me conocía. Nadie sabía que la mujer que estaba allí, tomando una copa a mediodía, era dueña de más dinero del que podían imaginar. Era libre. Y esa libertad era el arma más letal que poseía. Al atardecer. Volví al piso de Ganduxer. Mark no estaba. La maleta que le había preparado seguía junto a la puerta. Encendí todas las luces del salón. El piso parecía un escenario vacío después del último acto. Subí a la habitación. Nuestra habitación. Abrí el armario. Saqué la caja de caoba. La llevé al salón y la dejé sobre la mesa del comedor. No la abrí. Solo la miré. Era mi fortaleza. Mi refugio. Mi verdad. Sonó el timbre. Era el cartero. Traía un paquete. Lo firmé. Era un ramo de flores. Rosas blancas. Con una tarjeta, para ti. En este momento difícil. Cuenta conmigo. Sé. Las rosas olían dulce. Demasiado dulce. Como el veneno. Las dejé en la mesa. Junto a la caja de caoba. Una al lado de la otra. La mentira y la verdad. Conviviendo en la misma superficie. Esperando a que llegara el momento de la revelación. Me senté en el sofá.
Encendí un cigarrillo electrónico, otro hábito que Mark detestaba, y miré las flores. Luego miré la caja. Sonreí. El juego había comenzado. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. El miércoles amaneció con un sol falso que se colaba por las ventanas del piso de la calle Ganduxer. Un sol que no calentaba, sino que solo iluminaba la polvareda suspendida en el aire como partículas de cinismo. Me desperté en la cama que ya no era nuestra. Mark no estaba. No había ido a dormir. O quizás sí. Pero se había ido antes del amanecer para evitar cualquier contacto. El silencio era diferente ahora. Ya no era el silencio de la espera, sino el de la ausencia definitiva. Un silencio que zumba, que duele en los tímpanos. Bajé las escaleras. En la cocina. La maleta que le había preparado seguía junto a la puerta. Intacta. La ignoré. Preparé café solo para mí. Mientras lo sorbía. Sentada a la mesa donde horas antes me había llamado, carga. Sonó mi teléfono personal. No miré la pantalla. Sabía quién era. Contesté. Elena. Cariño. Soy yo otra vez. La voz de Claudia sonaba tensa. Demasiado aguda. Como un cable a punto de romperse. ¿Estás bien? He visto las noticias. El periódico. Es horrible. ¿Puedo ir? Necesito verte. Esto es un shock. Su preocupación era una máscara mal ajustada. Pero en sus ojos. Si pudiera verlos. Habría excitación. Curiosidad malsana. El morbo de la carroña. No hace falta. Claudia, dije. Mi voz tan plana como una hoja de papel. De verdad. Estoy bien. Solo necesito un poco de tiempo para asimilarlo. ¿Tiempo? Pero si ni siquiera has hecho la maleta. Elena. No seas orgullosa. No puedes quedarte aquí sola. Además, Mark se ha ido a un hotel. ¿Verdad? ¿Cómo vas a estar en una casa vacía? Es deprimente. Mira. Te he preparado una bolsa con algunas cosas. Cosas que creo que te harán falta. Ropa interior. Un cepillo. Un poco de dinero. No es mucho. Pero es un préstamo. Entre amigas. Puedo estar allí en 20 minutos. La oferta era tan falsa como su sonrisa. La bolsa no contenía ayuda. Sino pruebas. Pruebas de su amistad. De su generosidad. Para usarlas después en su relato, yo estuve ahí. Yo la ayudé cuando nadie más lo hizo. No gracias. Claudia. De verdad. No necesito nada. Tengo todo bajo control. ¿Bajo control? Elena. No tienes trabajo. No tienes ahorros. ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? O el alquiler si te vas. Piénsalo bien. No seas terca. Esto es un desastre. Lo tengo todo bajo control, repetí. Con una firmeza que la dejó sin palabras por un segundo. Está bien, dijo. Su tono cambiando a uno más práctico. Casi de negocios. Como quieras. Pero escúchame bien. Mark está hablando con abogados. Van a presentar la demanda de divorcio express. Probablemente mañana o pasado. Tienes que estar preparada. Y para eso, necesitas representación legal. Yo conozco a un excelente abogado de divorcios. Un amigo mío. Puedo llamarlo. Concertar una cita. Es gratis la primera consulta. Era el cebo perfecto. El anzuelo que me llevaría directamente al centro de su telaraña legal. Quería que aceptara a su abogado. El que ella pudiera manipular. El que le informara de cada uno de mis movimientos. De cada una de mis debilidades. No hace falta. Claudia. Ya tengo abogado. Silencio.
Un silencio denso, lleno de cables rotos. ¿Qué? ¿Qué abogado? ¿Desde cuándo? Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Era pura acero. Desde hoy. Un amigo de la universidad. Es muy bueno. Elena. No seas ridícula. No tienes amigos abogados. No trabajas. No sales. ¿Quién te va a defender? ¿Un abogado de oficio? Porque si es así, estás perdida. Miguel. Se llama Miguel. Y no es de oficio. Es un socio de un bufete de la Diagonal. Mentí con tanta naturalidad que hasta yo misma me sorprendí. Miguel existía. Sí. Pero no era un socio en la Diagonal. Era mi abogado personal. El único que conocía la verdad. Pero Claudia no lo sabía. Y el nombre de un bufete importante en una zona cara de Barcelona era suficiente para sembrar la duda. Miguel. ¿Miguel qué? Preguntó. Desconfiada. Delgado. Miguel Delgado. Del bufete Delgado Asociados. Seguro que has oído hablar de ellos. Colgué antes de que pudiera responder. No necesitaba oír su respiración entrecortada. La imaginaba perfectamente, Claudia Vidal. La abogada. La mujer de éxito. Acostumbrada a mover los hilos. Viendo cómo uno de sus hilos se le escapaba de las manos. Me serví otro café. El sabor era amargo. Pero limpio. Como la sensación de haber cortado de raíz una enredadera venenosa. Acto seguido. Abrí el teléfono especial. Tenía un correo de Miguel. Asunto, reunión urgente, estrategia legal. Lo abrí. Elena, he hablado con nuestro amigo común. La demanda de divorcio exprés se presentará mañana a primera hora. Claudia está intentando infiltrar a su abogado en tu defensa. No caigas en la trampa. He concertado una cita para ti con la doctora Arnedo. Una de las mejores abogadas de familia de Barcelona. Especialista en divorcios de alto perfil. Es discreta. Implacable y no tiene ninguna relación con Claudia. La cita es hoy a las 17 en su despacho de Passeig de Gracia. Ve preparada. Lleva todos los documentos de la caja de caoba. Es hora de que empieces a construir tu caso. No para pelear, sino para proteger lo que es tuyo. Perfecto. La doctora Arnedo era una leyenda en los círculos jurídicos. Su reputación precedía a su nombre. Claudia no tendría ni idea de con quién se estaba metiendo. Respondía Miguel. Confirmado. Iré a la cita. Envíame los detalles. Y Miguel. Gracias por anticiparte. Pasé el resto del día en una especie de danza meticulosa. Por la mañana. Hice recados. Fui a una tienda de muebles de diseño en el Born y compré una lámpara de sobremesa. Una pieza única. Cara. Sin recibo. Luego. A una papelería y compré un cuaderno de tapas negras y un bolígrafo. Nada más. Cada objeto que adquiría era un ladrillo en el muro de mi nueva vida. Un muro que se alzaba invisible frente a la realidad que Mark y Claudia creían controlar. A las 4 de la tarde. Salí del piso. Mark no había vuelto. La maleta seguía allí. Un monumento a su incapacidad de asumir sus propias decisiones. Caminé hasta Passeig de Gracia. El despacho de la doctora Arnedo estaba en un edificio modernista. Elegante. Con un portero uniformado que me miró con respeto. No con el desdén que a veces recibía por ser la mujer de Mark Serra. La doctora Arnedo era una mujer de unos 50 años. Pelo corto y gris. Gafas de pasta negra y una mirada que taladraba. Nos sentamos en una sala con vistas a la calle. Señora Ferrer, dijo. Sin preámbulos. Miguel me ha puesto al día. Su situación es delicada. Pero no excepcional. El problema no es el divorcio en sí, sino la velocidad y la limpieza que su marido quiere imponer. Quiere un acuerdo exprés basado en el prenupcial.
¿Lo ha leído? Sí. Lo he leído. ¿Y qué opina? Opino que es sólido. Yo renuncio a sus bienes presentes y futuros. ¿Y él? A los míos. Correcto. Y aquí viene la clave. ¿Qué bienes son suyos? Me miró fijamente. Saqué la caja de caoba que había traído conmigo en una bolsa discreta. La abrí sobre la mesa. El contrato con Geraisen Capital. Los extractos bancarios. La documentación de la sociedad luxemburguesa. La compra del piso del barrio gótico. La doctora Arnedo hojeó los papeles con una eficiencia clínica. No parecía sorprendida. Solo asentía. Tomando notas en su cuaderno. Impresionante, murmuró al fin. Muy bien estructurado. Opaco. Pero legal. La sociedad luxemburguesa es una fortaleza. Su marido no tiene ni idea. ¿Verdad? Ninguna. Perfecto. Entonces, nuestra estrategia es clara. Firmar el convenio regulador del divorcio express sin reclamar absolutamente nada. Nada de la vivienda. Nada de los coches. Nada de las cuentas a su nombre. Que se quede con todo lo suyo. Usted se queda con lo suyo. Punto. Eso es exactamente lo que quiero. Excelente. Pero hay una condición. Me miró con severidad. No puede quedarse en esa casa. No es seguro. Él cree que la controla. Que usted depende de él. Necesita un lugar neutral. Propio. Donde pueda operar sin interferencias. ¿Tiene algo? Sí. He comprado un piso en el barrio gótico. Está a nombre de la sociedad. Nadie sabe que es mío. La doctora Arnedo esbozó la primera sonrisa de la tarde. Era una sonrisa afilada. De depredador. Perfecto. Es su base de operaciones. Mientras tanto, yo me encargaré de presentar la demanda de su parte. Lo haré de forma que parezca que usted está siendo puramente reactiva. Pasiva. Siguiendo su consejo. Así desarmaremos cualquier ataque preventivo de su marido y su amiga. Salí del despacho de la doctora Arnedo 2 horas después. Era de noche. Barcelona brillaba con sus luces. Un mar de neón y oscuridad. Caminé sin rumbo. Sintiendo el peso de la caja de caoba bajo mi brazo. Ya no era solo un recipiente de secretos. Era un escudo. Una espada. La prueba irrefutable de que la realidad no es lo que parece. Al llegar al piso de Ganduxer, vi luz en el salón. Mark estaba allí. Sentado en la oscuridad. Con una botella de whisky y un vaso. No me miró cuando entré. Ha venido Claudia, dijo. Su voz pastosa por el alcohol. Ha traído la bolsa. Dice que te la des. Para cuando te vayas. Señaló una bolsa de tela fina en el sofá. Era la bolsa de la caridad. La prueba de su amistad. Dile que gracias. Pero no la necesito, dije. Dejando la caja de caoba sobre la mesa del comedor con un golpe seco que hizo que Mark se sobresaltara. ¿Qué es eso? Preguntó. Mirando la caja con recelo. Mis cosas, dije. Y por primera vez en días. Mi voz no fue calmada. Fue fría. Definitiva. Mis cosas de verdad. Y Mark. Se volvió a mirarme. Había miedo en sus ojos ahora. Miedo a lo desconocido. El divorcio será rápido y limpio. Como tú quieres. Pero recuerda una cosa. Lo que uno no ve. A veces es lo que más duele. Subí las escaleras. No necesitaba mirar atrás para saber que él seguía allí. Inmóvil. Con el whisky en la mano. Preguntándose qué demonios acababa de pasar. El juego ya no era de él. Era mío. Y yo jugaba para ganar. El jueves amaneció con la ciudad envuelta en una bruma húmeda que se colaba por las rendijas de las ventanas como un lamento.
Me desperté en el piso de la calle del Svanis Nos, en el corazón del barrio gótico. No era mi piso. Pero lo era. Estaba registrado a nombre de una sociedad instrumental creada en Luxemburgo. Una entidad fantasma diseñada para existir sin dejar rastro. El aire olía a humedad antigua, a piedra caliza y a promesas no cumplidas. Un olor honesto. A diferencia del perfume caro y falso que impregnaba el piso de Sarriá. No había dormido bien. El cambio de cama. De espacio. De silencio. Me había mantenido en un estado de vigilia ligera. Como un animal recién llegado a una nueva madriguera. A las 7 de la mañana. Mi teléfono especial vibró. Era Miguel. Buenos días. Elena. La tormenta ha llegado a tierra. Encendí la luz. La habitación era austera. Con vigas de madera vista y paredes de piedra que parecían susurrar historias de siglos pasados. Perfecta para pasar desapercibida. ¿Qué ha pasado? La demanda de divorcio expresa ha sido presentada esta mañana en el juzgado de primera instancia número 12 de Barcelona. Lo ha hecho el bufete de Rodríguez Asociados. Como esperábamos. Pero hay un detalle interesante. ¿Cuál? Han incluido una cláusula de urgencia para que el juez ratifique el régimen de visitas y el uso de la vivienda familiar de forma inmediata, argumentando que la situación es insostenible. Es un movimiento típico de Claudia. Quiere echarte del piso antes de que puedas reaccionar. Sonreí. La estupidez ajena es a veces el regalo más generoso. Que lo intenten. La doctora Arnedo ya tiene la contrademanda lista. Lo sé. Y aquí viene lo mejor. Mientras hablaba con el secretario del juzgado, mencionó que el abogado de Mark, un tal Rubén Ortiz, parecía muy nervioso. Insistía en que la señora Ferrer no tenía recursos y que cualquier demora perjudicaría gravemente a su cliente. Es obvio que Claudia le ha metido el miedo en el cuerpo, convenciéndole de que podrías aparecer de repente con un ejército de abogados reclamando la mitad de la fortuna de Mark. Idiota, susurré. No era un insulto. Era un diagnóstico. Exacto. Y hay algo más. He recibido una llamada de un periodista del diario La Vanguardia. Preguntaba por una inversora anónima que había comprado un piso en el Gótico por 400.000 euros en efectivo. Quería saber si estaba relacionada con el escándalo del divorcio Serra. Les he dicho que no comentamos operaciones privadas de nuestros clientes. Pero el rumor ya está suelto. Perfecto. Que hablen. Que especuleen. La niebla es mi mejor aliada. Colgué y me serví un café en la pequeña cocina americana. El día prometía ser largo. Tenía una cita a las 11 con una decoradora de interiores que me ayudaría a amueblar el piso con piezas discretas. Funcionales. Sin historia. Nada que pudiera vincularme a mi antigua vida. Mientras desayunaba, mi teléfono personal empezó a sonar. Lo miré. Era un número desconocido. Lo ignoré. Luego otro. Y otro. Todos números diferentes. Contesté al tercero. Más por curiosidad que por otra cosa. Diga. Señora Ferrer. Buenos días. Soy David. De El Periódico. ¿Podría confirmar si está relacionada con la compra del inmueble de la calle del Svanis Nos? ¿Y qué opinaría sobre el divorcio de Mark Serra? No comento sobre operaciones privadas ni sobre la vida privada de terceros, dije. Y colgué. Era la primera ráfaga de la tormenta mediática. Pronto vendrían más. Pero yo ya estaba preparada. Activé el protocolo de comunicación que Miguel y yo habíamos establecido, un solo canal. Respuestas cortas. Nula información. La oscuridad era mi escudo. A las 10. Salí del piso. El barrio gótico despertaba a mi alrededor. Un torbellino de turistas y locales. Caminé hasta la Plaza Real, donde me reuní con la decoradora. Una mujer eficiente y discreta llamada Nuria. Recorrimos mercadillos y tiendas de segunda mano.
Compramos una mesa de roble macizo con el barniz desgastado. Sillas de diseño industrial. Lámparas de hierro forjado. Nada nuevo. Nada caro en apariencia. Todo con alma ajena. Era el camuflaje perfecto. A mediodía. Recibí un correo electrónico de la doctora Arnedo. Asunto: audiencia urgente. Elena, el juez ha concedido una audiencia preliminar para mañana a primera hora. Quiere escuchar a ambas partes sobre el régimen de uso de la vivienda. La parte de Mark argumentará que debido a la situación de crisis, es mejor que usted abandone el domicilio con carácter inmediato. Necesito que venga a mi despacho a las 16 de hoy para preparar su declaración. No se preocupe por lo que diga. Yo me encargaré de destruir su argumento. Traiga la documentación de la propiedad del gótico. La usaremos como prueba de que ya tiene un domicilio alternativo y estable. Perfecto. El plan se ejecutaba como un reloj suizo. Mark y Claudia estaban tan concentrados en echarme del piso de Sarria que no se habían dado cuenta de que yo ya me había ido. Su ataque era un disparo al aire. A las 4 en punto. Estaba en el despacho de la doctora Arnedo. La reunión fue breve y precisa. Ella me guió a través de los argumentos legales, enseñándome a sonar no como una víctima dolida, sino como una mujer práctica y racional que ya había tomado medidas para reorganizar su vida. Cuando salí del despacho, el cielo de Barcelona estaba cubierto de nuevo. Caminé hacia la estación de Cataluña, sumergiéndome en la multitud. Nadie me reconocía. Nadie sabía que la mujer que caminaba entre ellos, con un abrigo de lana sencillo y un bolso sin marca, era dueña de una fortuna que podía comprar media manzana del Paseo de Gracia. De vuelta en el piso del gótico, encontré un paquete frente a la puerta. No tenía remite. Lo abrí. Era un ramo de flores. Rosas rojas. Esta vez, con una tarjeta: para que no te olvides de mí. Tu lugar está en Sarriá. C. El mensaje era una amenaza velada. Un intento de marcar territorio. De recordarme que ella creía controlar el tablero. Lo dejé en el suelo, junto a la puerta, y entré en el piso. El aire olía a pintura fresca y a nueva madera. Nuria y su equipo habían trabajado rápido. El piso estaba empezando a parecer un hogar. Un hogar falso. Sí. Pero mío. Encendí mi ordenador portátil. Tenía un correo de mi gestor de inversiones en Ginebra. Señora Ferrer, confirmamos la liquidación de los activos en la cuenta española. Según sus instrucciones, el capital ha sido transferido a la cuenta de la sociedad luxemburguesa. Su patrimonio neto actual asciende a 8,7 millones de euros. La operación inmobiliaria en Barcelona está registrada y es irrevocable. Todo en orden. 8,7 millones. Era una cifra que Mark ni siquiera podía concebir. Y sin embargo, ahí estaba. En una cuenta a mi nombre. Bajo mi control absoluto. Sonreí. Luego abrí el navegador y busqué el nombre de Mark Serra. La primera noticia era la de su divorcio. La segunda, una publicación en LinkedIn de su estudio de arquitectura, anunciando un nuevo proyecto en el Eixample. La foto de Mark sonreía. Elegante. Con un modelo a su lado. Parecía el arquitecto de éxito que todos admiraban. Pero yo sabía la verdad. Bajo esa fachada de éxito, bajo el hormigón pulido y el vidrio, todo era papel. Papel mojado. Sonó mi teléfono personal. Era Mark. Contesté. Elena, dijo. Su voz sonaba rara. Como si hubiera estado llorando o gritando. ¿Dónde estás? He ido al piso y no estás. Me he mudado. Mark. ¿Mudado? ¿A dónde? ¿Al hotel? ¿A casa de tus padres? Porque si es así, no puedes volver aquí. El abogado dice que no he ido a ningún hotel.
Me he comprado un piso. Silencio. Un silencio denso. Espeso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Elena. No tienes trabajo. No tienes ahorros. ¿Quién te ha dado ese dinero? ¿Es un préstamo? ¿De quién? Podía oír la paranoia creciendo en su voz. Como un cáncer. La duda lo estaba consumiendo. No es de tu incumbencia. Mark. Es mi dinero. Lo he ganado yo. ¿Tú? ¿Ganado tú? ¿De qué? ¿Vendiendo cuadros? ¿Dando clases de pintura? ¿Qué estás tramando? Nada. Solo vivo mi vida. Algo que tú deberías empezar a hacer también. Elena. Esto no es un juego. Si tienes deudas. Si estás metida en algo raro. Dilo ahora. Porque si el juez se entera de que has adquirido una propiedad de forma sospechosa justo después del divorcio, te pueden acusar de ocultación de bienes. Era patético. Intentaba usar el sistema legal. El sistema que él creía controlar. Para amedrentarme. No sabía que yo conocía las reglas del juego mejor que él. El piso es mío. Mark. Lo compré con dinero mío. De forma legal y transparente. Y mañana en la audiencia. La doctora Arnedo se encargará de explicárselo al juez. La doctora Arnedo, repitió. El nombre sonaba a veneno en su boca. ¿Desde cuándo tienes una abogada de ese nivel? ¿Quién te la está pagando? ¿Es él? ¿Es ese tal Miguel? ¿Es tu amante? La acusación fue tan absurda, tan desesperada, que casi me reí. No tengo amantes. Mark. Solo tengo mi dignidad. Algo que tú perdiste hace mucho. Elena. Por favor. No hagas esto. No conviertas esto en una guerra. Tú lo empezaste. Mark. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste. Colgué. El silencio que siguió fue el más dulce que había escuchado en días. Me serví una copa de vino. Me senté en la nueva silla de diseño industrial y miré por la ventana. La noche caía sobre el barrio gótico, iluminando las callejuelas con una luz anaranjada y fantasmal. Mark estaba atrapado en su propia telaraña. Arañando el aire. Intentando encontrar un enemigo que ya no estaba allí. Yo estaba en mi nueva casa. En mi nueva vida. Con mi verdad a cuestas y mi fortuna a salvo. La audiencia de mañana no era una batalla. Era una coronación. Y yo ya estaba sentada en el trono. El viernes amaneció con una luz difusa que se filtraba por los altos ventanales del juzgado de primera instancia número 12 de Barcelona. El aire olía a papel mojado. A ambientador de geranio y a miedo. Mucho miedo. No el mío. Sino el de los demás. Yo llegué con 15 minutos de antelación. Vestida con un traje de chaqueta azul marino de corte clásico. Sin marca. Que había comprado en una tienda de segunda mano del ensanche. El pelo recogido en un moño bajo. Sin joyas. Sin reloj. La imagen perfecta de la esposa abandonada que lucha por recomponer su vida con lo poco que tiene. O eso creerían ellos. La doctora Arnedo ya estaba en la sala de espera. Revisando unos papeles con su eficiencia característica. Junto a ella. Un hombre alto y rubicundo. Con un traje caro que gritaba, abogado de éxito, era Rubén Ortiz. El letrado de Mark. Claudia no estaba. Era demasiado inteligente para arriesgarse a estar presente en una audiencia donde podía ser llamada a declarar. Su lugar estaba en las sombras. Moviendo los hilos desde el bufete de la calle Aragón. ¿Lista? ¿Señora Ferrer? Preguntó la doctora Arnedo. Sin levantar la vista. Lista. Una funcionaria nos llamó. Entramos en la sala. Era pequeña. Funcional. Con una estantería llena de tomos legales y un gran crucifijo en la pared. El juez.
Un hombre de mediana edad con gafas de media luna y cara de pocos amigos. Nos recibió con un gesto seco. Señoría. Rubén Ortiz. En representación del señor Serra, anunció el abogado con un tono pomposo que sonaba a discurso electoral. Doctora Arnedo. En representación de la señora Ferrer, respondió mi abogada. Con una calma glacial. El juez nos indicó que nos sentáramos. Miró sus papeles. Vamos a resolver la cuestión del uso de la vivienda familiar de forma urgente. La parte demandante. Señor Serra. Solicita que se atribuya el uso exclusivo del domicilio a él. Dada la ruptura de la convivencia y la necesidad de proporcionar un entorno estable para, el juez dudó. Bueno. Para el señor Serra. Es correcto. ¿Señor Ortiz? Totalmente. Señoría, intervino Ortiz. Poniéndose de pie. Mi cliente. El arquitecto Marc Serra. Es el sostén principal de la unidad familiar. Ha sido el único ingreso durante el matrimonio. La señora Ferrer. Con todo el respeto. No tiene una fuente de ingresos propia. Se ha dedicado al hogar. Por tanto, cualquier medida que desaloje a mi cliente de su domicilio sería una injusticia flagrante y un perjuicio para su estabilidad emocional y profesional. Pedimos la atribución del uso de la vivienda y que se requiera a la señora Ferrer para que desalojara el domicilio en un plazo de 48 horas. Pronunció la última frase con una sonrisa triunfal. Mirándome por encima de sus gafas. Era el golpe maestro que Claudia había diseñado. El jaque mate legal. La doctora Arnedo no se inmutó. Se limitó a abrir su carpeta. Sacar un documento y levantarse con una lentitud deliberada. Señoría, dijo. Su voz resonando en la sala. La petición de la parte contraria es precipitada y carece de fundamento fáctico. Es cierto que mi representada no tiene un trabajo tradicional en nómina. Sin embargo, eso no la convierte en una persona sin recursos ni en una carga para el matrimonio. De hecho, mi representada es una inversora privada con una sólida trayectoria y patrimonio propio. Ortiz soltó una risa nerviosa. Perdone. Doctora Arnedo. Pero eso es una afirmación sin pruebas. ¿Dónde está el contrato de trabajo? ¿Dónde están los recibos de nómina? ¿Dónde está la declaración de la renta de la señora Ferrer? Aquí, dijo la doctora Arnedo, depositando un fajo de documentos sobre la mesa del juez. Extractos bancarios de cuentas en Suiza y Singapur a nombre de mi representada. Contrato de asesoría con una firma internacional. Con sede en Luxemburgo. Y lo más importante, levantó un papel oficial. La escritura de compraventa de un inmueble situado en la calle del Svanis Nos. En el barrio gótico. Adquirido por mi representada hace menos de una semana. Con fondos propios. A través de una sociedad instrumental. La señora Ferrer ya tiene un domicilio alternativo. Estable y perfectamente habitable. Por tanto, no existe ningún riesgo de desamparo que justifique el desalojo inmediato que solicita la parte contraria. El silencio que siguió fue absoluto. Ortiz se quedó boquiabierto, mirando los papeles como si fueran alienígenas. El juez se puso las gafas y empezó a hojear los documentos con atención. Vi cómo sus cejas se alzaban ligeramente al ver las cifras de los extractos bancarios. Señor Ortiz, dijo el juez. Sin levantar la vista. ¿Está usted al tanto de estos ingresos de su clienta? Balbuceó Ortiz. Sudando. No es relevante. Señoría. Son movimientos pequeños. Quizás ahorros de años. No constituyen una fuente de ingresos regular. La compra de un piso de 400.000 euros en efectivo no es un movimiento pequeño. Señor Ortiz, replicó el juez. Con un tono que heló la sangre de Ortiz. Y la escritura está fechada hace 3 días. Mientras su cliente solicitaba el uso exclusivo de la vivienda familiar. Su esposa ya se había mudado legalmente a otra propiedad. ¿Tiene algo que añadir? No. Señoría, musitó Ortiz. Hundiéndose en su silla. Muy bien.
Atribuyo el uso de la vivienda familiar al señor Serra. Dada la situación de crisis y el hecho de que él permanece en el domicilio. Sin embargo, dada la capacidad económica demostrada por la señora Ferrer y su acceso inmediato a un domicilio alternativo, no procede dictar medida cautelar de desalojo alguno. La señora Ferrer puede recoger sus pertenencias personales cuando lo estime oportuno. La custodia de los bienes muebles se resolverá en el convenio regulador. ¿Alguna pregunta? Ninguna de las partes habló. La audiencia había terminado. La doctora Arnedo recogió sus papeles con una eficiencia quirúrgica. Yo me levanté, ajena a todo, y salí de la sala. En el pasillo, Ortiz estaba hablando por teléfono. Su voz era un susurro histérico. Claudia. ¿Qué coño es esto? Ella tiene un piso. Y dinero. Montones de dinero. No es una mantenida. Es una puta millonaria. ¿Cómo no sabías esto? ¿Me has metido en esto? No pude oír la respuesta. Pero la expresión de pánico en la cara de Ortiz fue suficiente. Claudia había cometido un error. Un error garrafal. Había asumido que yo era una mujer frágil y dependiente. Y su arrogancia la había cegado. Había construido un castillo de naipes sobre una base de mentiras. Y ahora el viento de la verdad lo estaba derribando. Salí del juzgado a la calle. El sol de Barcelona brillaba con fuerza, lavando la ciudad de la humedad de la mañana. Caminé sin rumbo, sintiendo el peso de la victoria. No en mi pecho, sino en mi mente. No era una victoria alegre. Era una victoria fría, calculada, como una ecuación resuelta correctamente. Llamé a Miguel. ¿Lo has visto?, dijo. Sin preámbulos. Lo he visto. Y Ortiz también. Creo que Claudia acaba de recibir la llamada más desagradable de su vida. Es probable. Pero esto no ha terminado. Claudia no se rendirá. Ahora sabrá que estás jugando en su propio campo. Y eso la volverá más peligrosa. Que lo intente. Ya no tengo nada que perder. Excepto mi dinero. Que, como ha quedado demostrado, está a salvo. Colgué. Mi siguiente parada fue el piso del barrio gótico. Al llegar, encontré a Nuria y su equipo colocando los últimos detalles. El piso ya no olía a humedad. Olía a nuevo. A limpio. A mío. Me senté en la nueva mesa de roble, frente a la ventana que daba a la callejuela. Saqué mi teléfono especial. Tenía un correo de mi gestor de Ginebra. Señora Ferrer, confirmamos la recepción de los documentos judiciales. Su posición financiera es inexpugnable. La sociedad luxemburguesa ha sido auditada internamente y no presenta anomalías. Sugiero, sin embargo, que extreme las medidas de seguridad digital. Hemos detectado un intento de phishing dirigido a su correo personal, probablemente relacionado con la publicidad del divorcio. No ha tenido éxito. Phishing. Por supuesto. Claudia estaba tan desesperada que estaba recurriendo a tácticas de aficionados. La sonrisa que se dibujó en mis labios fue la primera sonrisa verdadera en días. No era una sonrisa de triunfo, sino de liberación. El juego había cambiado. Ya no era una partida de ajedrez. Era una cacería. Y yo ya no era la presa. Era la cazadora. El resto de la tarde lo pasé organizando mis cosas en el nuevo piso. No eran muchas. Unas cuantas maletas con ropa. Libros. Y la caja de caoba. La caja que contenía mi verdad. La puse en el centro de la mesa. Como un altar a mi antigua vida. La que había muerto con Mark y Claudia. Esa noche. Mientras el barrio gótico se llenaba de turistas y el bullicio de los bares. Yo cené sola en mi nuevo hogar. Con una ensalada y una copa de vino. El silencio era absoluto. Pero esta vez. No era el silencio de la ausencia. Era el silencio de la paz.
El silencio de la verdad. Y la verdad, como el dinero, compra muchas cosas, incluida la libertad. El sábado amaneció con una calma inquietante en Barcelona. El sol brillaba, pero el aire tenía un filo cortante, como una advertencia. Me desperté en el piso del barrio gótico, en la cama que ya era completamente mía. No había rastro del pasado. Solo el presente y la promesa de un futuro construido sobre cimientos de cemento y cifras bancarias. Desayuné en la pequeña cocina americana, con vistas a la callejuela empedrada. El silencio era diferente al del piso de Sarriá. Aquel era un silencio de ausencia, de vacío. Este era un silencio de propiedad, de pertenencia. A las 10 de la mañana, sonó mi teléfono especial. Era Miguel. Su voz no tenía su tono profesional habitual. Había una urgencia contenida que me puso en alerta. Elena. Tenemos un problema. Y no es un problema legal. Es un problema de percepción. ¿Qué ha pasado? Claudia no se ha rendido. Ha empezado una campaña de desprestigio encubierta. Anoche salió una nota en un blog de cotilleos de Barcelona. Uno muy leído en círculos de arquitectura y diseño. Insinuaban que la inesperada fortuna de la señora Ferrer podría tener un origen turbio. Lavado de dinero. Quizás. Operaciones opacas a través de paraísos fiscales. No mencionan nombres. Pero la descripción es demasiado precisa como para ser una coincidencia. Una oleada de frío me recorrió la espalda. No era miedo. Era la irritación de ver cómo tu enemigo, acorralado, empezaba a lanzar lodo en lugar de argumentos. ¿Qué dice el blog exactamente? Textualmente, fuentes cercanas a un conocido despacho de arquitectura nos han revelado que la esposa del arquitecto, tras el anuncio de su divorcio, ha adquirido una propiedad millonaria en efectivo. La rapidez y opacidad de la operación han levantado sospechas en el mundillo. ¿De dónde proviene realmente ese dinero? ¿Es una fortuna heredada o algo más oscuro? Lo han firmado como la voz del ensanche. Es un seudónimo. Pero todos sabemos quién está detrás. Claudia, susurré. Ella misma. Está utilizando a los periodistas que frecuenta en sus cenas de trabajo. Está sembrando la duda. Su objetivo no es que te condenen. Es que te conviertan en una paria en los círculos sociales que te quedan. La rabia empezó a bullir en mi estómago. Fría y calculadora. Claudia no podía ganar en el terreno legal. Así que estaba cambiando de campo de batalla. Pasaba del juzgado al salón. Del Código Civil al Código del Chisme. Necesito una respuesta. Miguel. Algo contundente. Ya estamos trabajando en ello. La doctora Arnedo está preparando una demanda por intromisión ilegítima en el honor. Pero eso es una batalla larga y costosa. Necesitamos algo más rápido. Algo que destruya la narrativa antes de que pueda arraigar. Entonces destruyámosla nosotros. Colgué y abrí mi portátil. Conecté con mi servidor seguro y accedí a los archivos de la sociedad luxemburguesa. Tenía que hacer algo que odiaba, salir de las sombras. Pero esta vez, no para revelar mi identidad, sino para proyectar una sombra aún más grande. Contacté con un periodista de economía de un periódico nacional que me debía un favor. No era un amigo, sino un contacto útil. Le envié un correo cifrado. Asunto, confidencial, Operación Inmobiliaria BCN. Estimado Jordi, soy una inversora privada que ha adquirido un inmueble en el casco antiguo de Barcelona. Mi identidad es confidencial. Pero puedo confirmar que la operación es completamente legal y transparente. Registrada ante notario y con fondos propios declarados. Sin embargo, he oído rumores de que se está cuestionando mi integridad profesional. Me gustaría ofrecer una entrevista exclusiva sobre las tendencias de inversión en el mercado inmobiliario barcelonés, con un enfoque en la rehabilitación de propiedades históricas. La entrevista podría incluir una visita al inmueble en cuestión, sin revelar mi identidad. Por supuesto.
Creo que sus lectores estarían interesados en la visión de un inversor discreto. ¿Le interesa? La respuesta llegó en menos de una hora. Era aún sí entusiasta. El hambre de una exclusiva periodística era más fuerte que el chisme de un blog de cotilleos. Mientras esperaba la llamada del periodista, me dediqué a ultimar los detalles de mi nueva vida. Llamé a una empresa de mudanzas para que recogiera el resto de mis pertenencias del piso de Sarriá. No quería dejar nada atrás. Cada libro. Cada recuerdo. Cada fragmento de mi antigua vida debía ser trasladado a mi nuevo santuario. Por la tarde, el teléfono personal empezó a sonar. Lo ignoré. Pero los mensajes de WhatsApp se acumulaban. Eran de antiguas amistades. De conocidos del mundillo de Mark. Todos con el mismo guión. Elena. Cariño. ¿Es verdad lo que se dice? ¿Tienes una fortuna escondida? Oye. Elena. No te ofendas. Pero es que todo el mundo habla. ¿De dónde ha salido ese dinero? Elena. Soy X. He leído lo del blog. Si necesitas hablar. Aquí estoy. Eran avispas atraídas por la miel del escándalo. Borré los mensajes sin responder. No necesitaba defender mi honor ante nadie. Mi honor estaba en mis cuentas bancarias. En mis contratos. En la solidez de mi verdad. La opinión de esa gente me importaba tanto como la de una mosca en la pared. A las 6 de la tarde. El periodista Jordi llamó al número seguro. Hablamos durante una hora. Le ofrecí una narrativa alternativa. Potente y elegante. No era la historia de una esposa abandonada con dinero oculto. Era la historia de una inversora visionaria que veía el potencial en los rincones olvidados de la ciudad. Le hablé de la belleza de la arquitectura medieval. De la necesidad de preservar el patrimonio. De la visión a largo plazo. Le di todos los datos de la operación. Todos los números. Todos los registros notariales. Todo cuadrado. Todo legal. Todo inatacable. Al colgar. Sabía que el artículo sería una masa de acero contra la cabeza de Claudia. No podría competir con la autoridad de un periódico nacional. Su blog de cotilleos quedaría como lo que era, una fuente de rumores sin fundamento. Esa noche. Cené sola en un restaurante del Born. Uno de esos locales discretos y caros que frecuentan los locales y los turistas no encuentran. Pedí un arroz negro y una copa de vino blanco. Mientras comía, observaba a la gente pasar. Nadie me miraba 2 veces. Era invisible. Y esa invisibilidad era mi mejor arma. El teléfono especial vibró de nuevo. Era Miguel. Lo has hecho. El artículo saldrá en la edición digital de mañana por la mañana. Lo he visto en pruebas. Es demoledor. Cita a la inversora anónima como una de las voces más lúcidas del panorama inmobiliario actual. Destruye por completo la narrativa del blog. Perfecto. Pero hay algo más. Elena. Algo que acaba de llegar a mi mesa. Un informe de una agencia de detectives privados. Lo ha contratado Claudia. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Y qué dice el informe? Dice que ha sido vista entrando y saliendo de un edificio de oficinas en la Diagonal. Un edificio que alberga varios fondos de inversión y bufetes de abogados de alto nivel. También dicen que has mantenido largas conversaciones telefónicas con un número registrado en Suiza. Están intentando conectar los puntos. Elena. No tienen pruebas. Pero la sospecha ya está ahí. Claudia sabe que algo no cuadra y está gastando su dinero. ¿Y el de Mark? En una casa de brujas. La sonrisa que me había acompañado durante la cena se desvaneció. Claudia estaba evolucionando. De una abogada arrogante a una adversaria desesperada. Y un adversario desesperado es impredecible. Peligroso. Gracias. Miguel. Sigue el plan. Que el artículo salga. Que vea que sus dardos no hacen más que rebotar. Y por lo demás, que siga investigando.
No encontrará nada que no quiera que encuentre. Colgué. Terminé mi vino de un trago. El sabor era amargo, pero limpio. La partida había cambiado. Claudia había pasado de jugar al ajedrez a lanzar cuchillos ciegamente en la oscuridad. Era un error. Un error que me daría la oportunidad que necesitaba. La oportunidad de contraatacar no con la verdad, sino con una verdad aún mayor. Una que ella no estaba preparada para afrontar. Salí del restaurante a la calle. El barrio del Born bullía con vida nocturna. Yo caminaba entre la gente. Una sombra más en la noche. Pero una sombra que llevaba el futuro en su bolsillo. El futuro de todos ellos. El domingo amaneció con una extraña quietud en Barcelona. No era el silencio del descanso, sino el de la calma que precede a la tormenta. Me desperté con el eco de las palabras de Miguel resonando en mi cabeza: están intentando conectar los puntos. La tranquilidad del sábado se había evaporado, reemplazada por una tensión eléctrica que me recorría los nervios como una corriente alterna. No era miedo. Era la adrenalina pura de la caza. Encendí mi teléfono especial. Tenía un correo de Miguel con un PDF adjunto. El asunto decía: informe de vigilancia, objetivo, Claudia Vidal. Lo abrí. Era un informe detallado, con fotos pixeladas pero reconocibles. Mostraban a Claudia entrando y saliendo de una agencia de detectives privados en la calle Balmes. Había capturas de pantalla de llamadas a números desconocidos. Registros de búsquedas en el registro mercantil. Consultas sobre la sociedad luxemburguesa. Era patético. Estaba tan desesperada por encontrar una grieta en mi armadura que estaba gastando el poco dinero que le quedaba en una persecución fantasmal. El informe concluía con una nota de Miguel: la agencia contratada es de segunda categoría. Su método es intrusivo pero poco sofisticado. Están grabando tus movimientos, pero no tienen la capacidad técnica para hackear tus canales seguros. Puedes operar con normalidad, pero extremar las precauciones físicas. Perfecto. Que grabaran cada foto, cada video. Cada minuto de metraje sería una prueba más de su acoso. Una pieza que usaría en mi contra cuando llegara el momento. A media mañana. Salí del piso del Gótico. No tenía ningún plan concreto. Solo la necesidad de moverme. De respirar el aire de la ciudad sin el olor a humedad de la paranoia. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran. Acabé en el mercado de la Boquería. El bullicio. Los colores. Los olores intensos de frutas y pescado eran un bálsamo para la mente. Compré una granada. Unas cerezas. Un trozo de queso manchego. Me senté en una de las barras a desayunar un zumo de naranja recién exprimido. Nadie me miraba. Nadie sabía quién era. Era una ciudadana más en el gran mercado de la vida. Mientras saboreaba la dulzura de la granada, mi teléfono personal empezó a sonar. Lo miré. Era Mark. No contesté. Al cabo de un minuto, sonó el otro teléfono. Era un número que no tenía registrado. Contesté. Diga. Elena. Soy yo. La voz de Mark sonaba rara. Distorsionada. Como si estuviera en un túnel. Tengo que hablar contigo. Es urgente. ¿Qué pasa? Mark. ¿Problemas con el divorcio? No es eso. Es Claudia. Está perdiendo el control. Ha contratado a unos tipos. Detectives. Me está costando una fortuna. Y no paran de llamarme. De acosarme. Exigiendo que la ayude a descubrirte. No sé qué hacer. La ironía de la situación era tan grande que casi me atraganto con una pepita de granada. Mark. El arquitecto de la vida perfecta. El que creía tenerlo todo bajo control. Era ahora el prisionero de su propia creación. Claudia. La mujer que él había elegido para reemplazarme. Lo estaba devorando a él primero.
¿Y qué quieres que haga yo? Mark. No lo sé. Su voz era un susurro desesperado. Pero esto no es normal. No es sano. Y me estás costando mucho dinero. ¿De dónde sacas el dinero para pagar a tus abogados? ¿Para comprar ese piso? ¿Es un préstamo? ¿De quién? ¿De Miguel? Porque si es así, esto se puede complicar. Puede haber conflicto de intereses. Ahí estaba. La pregunta que llevaba días rondando en su cabeza. La duda que el informe de los detectives había encendido. No era solo curiosidad. Era paranoia. Me estaba proyectando en él su propia culpa. Su propia sensación de que algo no cuadraba. Mi dinero es mío. Mark. Lo he ganado yo. De la misma forma que tú has ganado el tuyo. La diferencia es que yo no necesito presumir de ello en cada cena. Elena. Por favor. No me hagas esto. Si hay algo que deberíamos haber hecho juntos. Es esto. La unidad. La familia. La familia, repetí. Y la palabra supo a ceniza en mi boca. La familia que tú destruiste cuando te acostaste con mi mejor amiga. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio roto solo por su respiración agitada. Eso fue un error, murmuró. Un error que te estás negando a pagar. Y ahora. El precio se está cobrando solo. Elena. Si me estás arruinando. Yo no te estoy haciendo nada. Mark. Tú lo estás haciendo todo solo. Adiós. Colgué. El silencio del mercado me envolvió de nuevo. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era el silencio de una decisión tomada. Mark ya no era mi problema. Era una variable a controlar. Un actor en el escenario que yo misma había montado. Su arrepentimiento. Su miedo. Su pánico. Eran solo efectos secundarios del veneno que él mismo se había bebido. Volví al piso del gótico. El aire estaba cargado. Como si la atmósfera supiera que el equilibrio se había roto. Saqué mi portátil y abrí el correo de la doctora Arnedo. Tenía un nuevo mensaje. Elena, he revisado el informe de Miguel. Esto es oro puro. El acoso de Claudia es un delito en potencia. No solo eso, sino que sus acciones demuestran una animosidad manifiesta que el juez tendrá en cuenta en la liquidación de la sociedad conyugal. Cada euro que gaste en detectives. Cada llamada de acoso a Mark. Cada intento de difamación. Se sumará a nuestra demanda por intromisión ilegítima. No la detengas. Déjala que siga cavando su propia tumba. Sonreí. La doctora Arnedo pensaba como yo. La paciencia no era una virtud pasiva, sino una herramienta activa. Un cuchillo que se afilaba con el tiempo. Por la tarde, recibí una notificación en mi teléfono personal. Era un enlace a un artículo en el periódico digital El Nacional. El titular decía, la inversora fantasma del barrio gótico, entrevista exclusiva con la compradora del inmueble de la calle dels Banis Nous. Abrí el enlace. El artículo era impecable. Jordi, el periodista, había hecho un trabajo magnífico. No revelaba mi identidad, pero describía mi visión de inversión con un lenguaje técnico y respetuoso. Hablaba de preservación del patrimonio, de visión a largo plazo, de inversión inteligente. El artículo incluía fotos del piso, bellamente restaurado, que parecían sacadas de una revista de decoración. No había rastro de la oscuridad que Claudia intentaba sembrar. Al contrario, el artículo la desmontaba por completo, presentándome como una figura seria y profesional. En los comentarios del artículo, la gente debatía sobre la belleza del piso, sobre las tendencias del mercado inmobiliario. Nadie mencionaba el divorcio. Nadie mencionaba mi nombre. Era la mejor respuesta posible. Un muro de normalidad que la locura de Claudia no podía escalar. Esa noche, mientras cenaba frente a la ventana,
Vi cómo el sol se ponía sobre las terrazas del barrio gótico. El cielo se tiñó de naranjas y malvas. Era un atardecer hermoso. Uno de esos momentos que te hacen sentir que el mundo, a pesar de todo, sigue girando. Mi teléfono especial vibró. Era Miguel. ¿Lo has visto? Lo he visto. El impacto ha sido inmediato. El blog de Claudia ha publicado una retractación cobarde, diciendo que sus fuentes se han desmentido. Pero ya es tarde. El artículo de Jordi está en la portada de todos los periódicos digitales de Barcelona. Has ganado esta batalla. No es una batalla, Miguel. Es una guerra. Y las guerras no se ganan con una sola escaramuza. Lo sé. Pero esta escaramuza ha sido decisiva. Claudia ha perdido la iniciativa. Ahora está a la defensiva. Y un enemigo a la defensiva es un enemigo que comete errores. Entonces, que siga cometiéndolos. Colgué. La noche había caído sobre Barcelona. Las luces de la ciudad se encendieron. Un mar de estrellas artificiales que competían con las del cielo. Saqué la caja de caoba. La abrí y miré los documentos que contenía. El contrato con Geraisen Capital. Los extractos bancarios. La escritura del piso. Eran mi pasado. Mi presente y mi futuro. Eran mi fortaleza. Y ahora. También eran mi arma. Un arma que estaba a punto de ser utilizada. No para destruir, sino para liberar. Para liberar a Mark de la ilusión que él mismo se había creado. Para liberar a Claudia de la ambición que la consumía. Y para liberarme a mí. Definitivamente. De un matrimonio que había muerto hacía mucho tiempo. El juego estaba a punto de entrar en su fase final. Y yo ya no era una jugadora más. Era la croupier. Y la casa nunca pierde. El lunes amaneció con la ciudad envuelta en un manto de lluvia fina que se colaba por las rendijas de las ventanas como un suspiro de derrota. La victoria del domingo. Con el artículo de Jordi arrasando en los medios. No había traído la calma, sino una quietud tensa. Como la que precede a un terremoto. Me desperté en el piso del barrio gótico sintiendo el peso de la caja de caoba sobre la mesa. No como un objeto físico, sino como una presencia constante. Un altar a la verdad que pronto sería revelada. El aire olía a piedra húmeda y a decisiones irreversibles. A las 8 de la mañana. Mi teléfono especial vibró con una urgencia que no presagiaba nada bueno. Era Miguel. Su voz, usualmente serena, tenía un filo de alarma. Elena. Tenemos un problema grave. Y no es legal. Es financiero. ¿Qué ha pasado? Claudia ha agotado su línea de crédito personal. El bufete de Rodríguez Asociados ha emitido un comunicado interno suspendiendo todos los servicios no esenciales para el caso Serra. Argumentando riesgo de impago. Y lo peor, hizo una pausa dramática. Lo peor es que Mark ha recibido una notificación de su banco. Su línea de crédito personal. La que usaba para el piso de Sarriá y para sus caprichos. Ha sido congelada. El banco alega un cambio sustancial en su perfil de riesgo. Una risa seca y amarga brotó de mi garganta. El castillo de naipes se derrumbaba. Y no por mi mano directa, sino por el peso de su propia deuda. Claudia. En su desesperación por encontrar una grieta en mi fortaleza. Había gastado el poco capital que le quedaba en una casa de brujas que no conducía a ninguna parte. Y Mark, al estar vinculado a ella, sufría las consecuencias colaterales. ¿Qué perfil de riesgo? Pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Exactamente. Su perfil de riesgo ha cambiado porque su esposa, la que supuestamente no tenía ingresos, acaba de comprar un piso de 400.000 euros en efectivo y está involucrada en un litigio público que atrae la atención de los medios. Para el banco, Mark ya no es un arquitecto de éxito con una esposa mantenida. Es un hombre cuya vida personal es un desastre.
vinculado a una mujer que mueve capitales de forma opaca. Es un riesgo. Un riesgo que los bancos no toleran. La ironía era tan densa que casi se podía tocar. Mark había construido su vida sobre la premisa de que el dinero compra estabilidad. Y ahora, la estabilidad que tanto deseaba se desvanecía precisamente porque el dinero de verdad, el que yo tenía, lo estaba desestabilizando todo. Necesito que hagas algo. Elena, dijo Miguel, con un tono que no admitía réplica. La situación es insostenible. Mark está al borde del colapso. Claudia está acorralada. Y tú estás en el ojo del huracán. Tenemos que preparar la demanda por intromisión ilegítima. Ahora. Antes de que hagan algo irreversible. No, dije. Y mi voz sonó más fría que el acero de la mesa. No ha llegado el momento. ¿Cómo que no? ¿Vas a dejar que te arruinen? No me van a arruinar. Miguel. Estoy a salvo. Pero Mark necesita ver el fondo. Necesita tocar el suelo. Solo entonces entenderá el tamaño de su caída. Y solo entonces mi victoria será completa. Colgué. El silencio que siguió fue el más denso que había escuchado en días. No era el silencio del miedo. Era el silencio de la justicia. Una justicia que no se impartía en los juzgados, sino en las vidas de las personas. Pasé la mañana organizando mis cosas. El piso del gótico ya estaba listo. Era un refugio perfecto. Anodino. Sin historia. Como yo. A las 12 en punto. Sonó el telefonillo. Era la portera automática. Miré por la videoportería. Era Mark. Estaba empapado. Con el pelo pegado a la frente y los ojos inyectados en sangre. No parecía un arquitecto de éxito. Parecía un hombre roto. Bajé a abrirle. No lo invité a subir. Nos quedamos en el portal. Bajo el toldo que apenas nos protegía de la lluvia. ¿Qué quieres? Mark. Elena, su voz era un susurro ronco. Necesito hablar contigo. Esto se nos está yendo de las manos. ¿A quién? ¿A ti y a Claudia? Porque yo estoy perfectamente. El banco me ha cortado el crédito. No puedo pagar la hipoteca del piso. No puedo pagar los gastos de la oficina. Estoy al límite. La primera gota de lluvia resbaló por su mejilla, trazando un camino invisible. Me miró con una súplica que no había visto en años. No era arrogancia. Era miedo. Miedo puro y visceral. ¿Y qué quieres que haga yo? Mark. ¿Pagártelo? ¿Salvarte? No. No sé. Pero esto no puede seguir así. Claudia está loca. Me está acosando. Dice que si no la ayudo a destruirte, me denunciará por no sé qué. Por conspiración. Por ocultación de bienes. No sé. Estoy harto. Entonces, ¿por qué no la denuncias tú primero? ¿Por qué? Porque es mi abogada. Porque tenemos un pasado. Porque esto se va a saber. Todo se va a saber. Ahí estaba. La verdadera pregunta. La pregunta que lo mantenía atado a ella como un náufrago a un madero podrido. El miedo al escándalo. El miedo a que su mundo perfecto se hiciera añicos. Mark. Escúchame bien. Le agarré del brazo. Con una fuerza que lo sorprendió. Tú empezaste esto. Tú elegiste el camino fácil. Tú elegiste a la persona equivocada por las razones equivocadas. Y ahora. El camino se ha vuelto cuesta abajo y está lleno de espinas. Tienes dos opciones, o sigues cayendo. O paras y asumes las consecuencias. Pero no vengas a mí a buscar un paracaídas que no te he pedido que uses. Me soltó. Dio un paso atrás. Como si mis palabras fueran puñetazos físicos. ¿Quién eres? Elena. Susurró.
La mujer que yo conocí, desapareció. No desapareció. Mark. Evolucionó. Y tú te quedaste atrás. Me di la vuelta y entré en el portal. No miré atrás. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Al llegar al piso, miré por la ventana. Mark seguía allí, inmóvil bajo la lluvia. Un hombre solo en medio de la tormenta que él mismo había creado. Era un espectáculo trágico. Y yo era la única espectadora. Esa noche, mientras el barrio gótico se llenaba del bullicio de los bares y las terrazas, yo cené sola en mi nuevo hogar. El silencio era absoluto. Pero esta vez, no era un silencio vacío. Era el silencio de la decisión tomada. El silencio de la justicia que se avecinaba. Y la justicia, como el dinero, no espera. Tiene su propio horario. Y su propio precio. Y el precio de la ambición de Mark y Claudia estaba a punto de vencerse.